Hoy quiero hablar de algo que yo pensé durante muchísimo tiempo, que era mi problema con la comida. Hola, hola, yo soy Grisel Martínez y bienvenidas a un nuevo video. Y con el tiempo entendí que no, que el problema nunca fue la comida solamente era el refugio. Y sé que este tema puede ser sensible para muchas personas porque yo sé lo difícil que es vivir con ansiedad con la comida. Yo sé lo que es sentir culpa después de comer. Yo sé lo que es sentir que destruiste todo tu progreso por un atracón. Yo sé lo que es prometerte que ahora sí vas a cambiar y volver a caer otra vez. Y durante años yo me quedé solamente en la superficie, pensando, es que no tengo disciplina, es que me falta fuerza de voluntad, es que tengo demasiada ansiedad, es que la comida me controla. Pero con el tiempo, terapia, introspección, empecé a entender algo muy fuerte. Antes del atracón ya había una emoción y eso cambió completamente la perspectiva. Antes del atracón ya había una emoción, recuérdalo, porque antes yo solamente veía el resultado final, veía el momento donde ya estaba enfrente de la despensa, del refri, de las papas, el pan, de todo. Pero nunca me preguntaba, ¿qué pasó antes? ¿Qué sentí antes? ¿Qué detonó esto? Y cuando empecé a observarme de verdad, me di cuenta de algo muy loco. A mí muchas veces los atracones no me daban cuando estaba peor, me daban cuando empezaba a estar mejor, cuando empezaba a ver cambios, cuando empezaba a sentirme más segura, cuando empezaba a bajar grasa abdominal, cuando empezaba a ser más constante, cuando empezaba a mostrarme más en redes, cuando empezaban a subir mis vistas, cuando sentía que realmente estaba avanzando. Y ahí me daba ansiedad. Y eso fue muy difícil de aceptar, porque se supone que cuando las cosas empiezan a salir bien, deberíamos sentirnos felices, ¿no? Pero muchas veces crecer también da miedo, porque tu mente conoce perfectamente tu versión que se esconde, tu versión que procrastina, tu versión que no se muestra, tu versión que abandona, tu versión que se queda chiquita. Pero cuando empiezas a cambiar, cuando empiezas a convertirte en alguien diferente, tu cuerpo entra en alerta, como diciendo, esto no lo conozco, regresemos a lo anterior. Y ahí empieza mi autosabotaje, porque entonces yo empezaba a pensar, no estás avanzando suficiente, no estás aprendiendo nada, no estás haciendo suficiente ejercicio, no tienes el cuerpo que quieres, no estás haciendo las cosas bien. Y empezaba a saturarme mentalmente. Y aquí quiero decirte algo importante. Muchas veces el atracón no empieza con la comida, empieza mucho antes. Empieza cuando empiezas a postergar cosas, cuando dices que vas a hacer algo y no lo haces, cuando empiezas a evitar tareas, cuando empiezas a quedarte en el celular, cuando empiezas a ignorarte a ti misma. Y poco a poco la mente empieza, no hiciste esto, te faltó esto, ya se hizo tarde, no hiciste ejercicio, no estudiaste, no grabaste, no cumpliste lo que prometiste. Y toda esa presión emocional empieza a crecer y a crecer y a crecer, hasta que llega a un punto donde ya no quieres sentir. Y ahí aparece el refugio, la comida. Porque muchas veces no queremos comer, queremos anestesiar. Y cuando entendí eso, entendí que el problema no era que yo amara demasiado la comida. El problema era que había emociones que no sabía sostener. Ansiedad, culpa, miedo, presión, miedo al cambio, miedo a ser vista, miedo a crecer, miedo incluso a sentir que sí merecía cosas buenas. Y esta parte fue muy fuerte para mí, porque empecé a notar pensamientos muy crueles conmigo misma, como si una parte de mí dijera, no mereces que te vaya bien, no mereces mostrarte, no mereces tener el cuerpo que quieres, no mereces crecer. Entonces, claro, si cada vez que avanzaba mi mente sentía peligro, yo sentía destruir mi progreso. Y no solo con la comida, también desapareciendo de redes, también dejando hábitos, también escondiéndome, también abandonándome, cosas importantes para mí. Y ahí entendí que esto venía de algo muchísimo más profundo. No era flojera, no era falta de disciplina, no era ser débil, era un mecanismo emocional. Y ojo, no te estoy diciendo que ya lo superé completamente, porque no. Todavía hay momentos donde me pasa, todavía hay momentos donde siento ansiedad, todavía hay momentos donde quiero refugiarme. Pero ahora, por lo menos, puedo detenerme y preguntarme, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy evitando?
qué necesito realmente, qué emoción no quiero enfrentar ahorita. Y eso ha hecho una diferencia enorme, porque antes solamente actuaba en automático. Ahora intento observarme. Y una herramienta que a mí me ayudó muchísimo fue escribir. Literalmente tener una libreta solamente para eso, no para castigarme, sino para entenderme. Y empecé a escribir cosas como qué sentí, qué necesitaba, qué hice, qué podría ser diferente la próxima vez. Y eso me ayudó muchísimo, porque empecé a separar la emoción de la comida. Antes la comida estaba enfrente y la emoción escondida atrás. Ahora intento poner la emoción enfrente y verla de verdad, porque muchas veces lo único que queremos hacer es no sentir. Y poco a poco también empecé a agregar herramientas diferentes. Por ejemplo, caminar, sacudir el cuerpo, respirar, salirme tantito, escribir, llorar, gritar al vacío si era necesario. No porque eso haga desaparecer mágicamente la ansiedad, sino porque empiezas a enseñarle a tu cuerpo que existen otras maneras de sostener una emoción. Y algo importante, esto no se trata de restringirte, no se trata de prohibirte comida, no se trata de castigarte, no se trata de vivir con miedo a comer, porque eso también termina haciéndote daño. La idea es empezar a ser más consciente y poco a poco empiezas a notarlo. A lo mejor antes te comías todo en automático y ahora dices, sí se me antojó, sí tenía ansiedad, pero puedo escucharme un poquito más. Y eso también es avance, aunque sea pequeño, porque sanar no siempre se ve como perfección. A veces sanar se ve como detenerte 5 minutos antes de destruirte. Y algo que quiero que entiendas es que tu ansiedad no significa que esté rota. Muchas veces solamente es una señal de que hay algo dentro de ti que necesita atención, que necesita descanso, que necesita amor, que necesita ser escuchado. Yo sé que no es fácil, de verdad lo sé, pero quiero que te quedes con esto. No necesitas castigarte para cambiar, no necesitas odiarte para transformarte, no necesitas destruirte cada vez que algo bueno empieza a pasar en tu vida. Y si ahorita estás pasando por algo parecido, de verdad espero que este video te haga sentir un poquito menos sola, porque créeme, hay muchísimas personas viviendo esto en silencio y poco a poco sí podemos aprender nuevas maneras de cuidarnos, sin guerra, sin odio, sin destruirnos, solamente aprendiendo a escucharnos un poco más, haciendo pequeños cambios, accionando diferente y entendiendo que cuidarnos también puede verse desde un lugar mucho más amable con nosotros mismos. Nos vemos en el próximo video. Bye.